En el siguiente video vamos a ver la herramienta de rectángulo, vamos a ver las diferentes formas en las que podemos configurar esta herramienta. Y para verlo con mayor detalle vamos a crear un nuevo archivo, nos vamos a la que es la barra, ¿cierto?, de herramientas de acceso rápido. Seleccionamos el nuevo, se nos despliega esta ventana, ¿cierto? Y vamos a seleccionar la opción, ¿cierto?, de plantilla Acadiso. Damos en abrir, esperamos un momento, doble scroll y listo, ya estamos dentro de esta interfaz. Aquí tenemos lo que es el eje de coordenadas y ahora vamos a ubicar, ¿cierto?, lo que es la herramienta de rectángulo. La tenemos justamente acá, ¿sí? Esta herramienta, ¿cierto?, crea una polilínea rectangular. Ya hemos visto anteriormente lo que es una polilínea, una figura completa, ¿cierto? Bastante interesante. ¿Qué es lo primero entonces que vamos a hacer? Un punto a recalcar es que si, por ejemplo, nosotros llegamos a lo que es la pestaña de inicio, grupo dibujo, y ubicamos la herramienta de rectángulo, puede ser que no la encontremos y en su lugar encontremos algo así. Entonces, para hacerlo, ¿cierto?, para acceder a esta herramienta, simplemente damos esta flecha y ahí la tenemos. Puede ocurrir que a lo mejor sin querer hayamos seleccionado polígono, y considerar también que este apartado que está acá lo comparten estas dos herramientas, ¿cierto? Rectángulo y polígono. ¿Qué polígono? Lo vamos a ver en otro video. Entonces seleccionamos el rectángulo y ahí lo tenemos. La forma más común que nosotros tenemos para utilizar esta herramienta es punto inicial, desplazamos, ¿cierto?, y seleccionamos el segundo punto que vendría siendo la esquina opuesta, ¿cierto? Simplemente seleccionamos por acá, por ejemplo, y ahí lo tenemos. Nuestro rectángulo fácil, ¿cierto? Con dos clics lo terminamos. Ahora, por ejemplo, yo puedo seleccionar el rectángulo. Recordemos que es una polilínea, entonces yo simplemente lo selecciono. Me aparecen estos puntos azules. Y si yo paso el cursor por alguno de estos puntos azules, me va a indicar las medidas, ¿sí? Por ejemplo, ahora, si esto fuese tan simple, ya hubiésemos terminado, ¿cierto?, lo que es esta herramienta, pero no es así. Rectángulo tiene muchas opciones, de las cuales algunas de ellas ignoramos, ¿cierto?, desconocemos. Entonces vamos a seleccionarlo. Y algo interesante también es que nosotros podemos precisar el primer punto en base a coordenadas. Eso ya lo hemos visto anteriormente en otras herramientas, como por ejemplo línea, quizás algún punto, por ejemplo, entre otras herramientas. Algo también que vamos a hacer ahora es activar lo que es el modo forzar cursor. Y vamos a dar un poco de zoom. Perfecto, ahí sí. Ahí sí, perfecto. No hay inconvenientes. Y ahora sí, vamos a dar inicio a mostrar esta herramienta. Entonces, al momento de nosotros tener activo, ¿cierto?, lo que es la herramienta de rectángulo, podemos darnos cuenta que en la línea, ¿cierto?, de comandos tenemos diferentes opciones, entre ellas lo que es el chaflán, elevación, empalme, altura de objetos y grosor. 5 opciones, las cuales quizás ignorábamos, ¿cierto?, que podríamos ocupar con esta herramienta. Vamos a ver primero, ¿cierto?, la más básica y las que se parecen bastante. La primera es la de chaflán, ¿cierto?, la cual establece las distancias de chaflán, ¿cierto?, para un rectángulo. Entonces la vamos a seleccionar y al hacerlo nos dice precisar, ¿cierto?, la primera distancia de chaflán para el rectángulo. Por ejemplo, acá yo puedo dar 30 o 10, ¿cierto? 10. Si damos enter, nos va a pedir la segunda distancia. Para que no sean iguales y se distinga un poco la diferencia, vamos a dar 5. Damos enter, ya ahí lo tenemos, ¿cierto? Damos clic en cualquier punto. Y fíjense cómo se generó, ¿cierto?, lo que es este chaflán, ¿cierto? Son las esquinas, las cuales se encuentran no directamente a 90 grados. Entonces yo voy a seleccionar, por ejemplo, por acá. Voy a acercar un poco a la esquina
realizar algo de zoom, selecciono la opción de cota lineal, selecciono por ejemplo este punto que está acá, voy a sacarlo un poco, desplazo, ahí tenemos los 5 milímetros, selecciono este punto, este otro punto, desplazo hacia arriba y ahí tenemos los 10 milímetros, ¿cierto? Que seleccionamos la primera distancia y la segunda distancia, que fueron 5. Eso vendría siendo con el chaflán, lo genera de forma automática, ¿cierto? Nos muestra lo que es la vista previa y posteriormente al seleccionar el siguiente punto ya podemos insertar lo que es nuestro rectángulo con el chaflán. Vamos nuevamente, seleccionamos esta herramienta y vamos a ver ahora otra herramienta que tenemos disponible, ¿sí? Recordar que para acceder a estas opciones no vamos a tener que insertar el primer punto. Eso es sumamente importante, porque si yo selecciono el primer punto ya tenemos otras opciones adicionales. Vamos a Escape, seleccionamos nuevamente y sin presionar, ¿cierto? O sin precisar el primer punto, nos vamos a dar cuenta que ya vimos lo que es chaflán, lo tenemos justamente acá. Y ahora vamos a ver otra herramienta que se parece bastante, la cual es la de empalme, ¿sí? La cual agrega un radio a las esquinas del rectángulo. También importante es que cada opción que tenemos acá tiene, ¿cierto?, una letra que la diferencia de color azul. Por ejemplo, chaflán tiene C, elevación E, empalme M y así sucesivamente. En este caso, empalme, ¿cierto?, que es M, yo voy a dar M, ¿cierto? Doy Enter y ahí lo tenemos. Entonces lo primero que me pide es precisar el radio de empalme para el rectángulo. Lo podemos dejar en 10, no hay problema. Damos Enter, seleccionamos y ahí lo tenemos, ¿cierto? Esquinas redondeadas, a diferencia, ¿cierto?, de lo que es el chaflán. Puedo desplazar y selecciono de este estilo, ¿cierto? Esquinas redondeadas. Seleccionamos radio, por ejemplo, radio de 10. Ahí lo tenemos. ¿Qué más tenemos? Seleccionamos nuevamente la herramienta y ahora vamos a ver la opción de grosor, ¿cierto? La que tenemos aquí, la cual especifica un espesor, ¿cierto?, de la polilínea. Recordemos que esto es una polilínea, ya la hemos visto anteriormente, así que seleccionamos grosor y aquí podemos dar, no lo sé, 5 milímetros, damos Enter, ubicamos algún punto y ahí lo tenemos, ¿cierto? 5 veces más gruesa, ¿cierto?, que esta línea que está acá. Grosor de línea 5 milímetros. Perfecto, entonces ya estamos ok con esa herramienta. ¿Qué más tenemos por acá? Seleccionamos nuevamente y aquí vamos a ver dos herramientas que se parecen bastante pero difieren en un pequeñísimo detalle. La primera que vamos a ver es la de elevación, ¿cierto?, la cual precisa una elevación del rectángulo pero en el eje Z, ¿sí? Recordemos que estamos trabajando nosotros en el plano XY, pero con esta opción vamos a poder generar, ¿cierto?, se podría decir una elevación, ¿cierto?, en el eje Z. Entonces vamos a seleccionar, ya la tenemos, vamos a activar, podemos activarla con la letra E, damos Enter y aquí vamos a dar una elevación de 40, ¿sí? Damos Enter, desplazamos, vemos alguna proyección, seleccionamos justamente acá algo similar al rectángulo que tenemos al lado, seleccionamos y listo. Que a simple vista parecen ser dos rectángulos completamente iguales, o no tan iguales, ¿cierto?, en su geometría, en sus dimensiones, pero rectángulos al fin y al cabo, uno al lado del otro. Pero en realidad no es tan así. Vamos a utilizar, ¿cierto?, nuestra herramienta de órbita. Recordemos que para acceder a órbita mantenemos presionada la tecla Shift y el scroll, ¿sí? Al hacer esto nosotros podemos acceder a lo que es órbita. Y fíjense que efectivamente se encuentran desplazados uno respecto al otro. Ambos se encuentran en el plano XY, pero se encuentra, ¿cierto?, este otro rectángulo
desplazado 40 milímetros, ¿cierto? Respecto del plano XY. Ahí lo tenemos, se ve mucho mejor utilizando lo que es el cubo de vistas. Desplazamos un poco, volvemos, ¿cierto?, al plano superior para ver ahora la otra opción. Vamos a aplicar un poco de zoom, seleccionamos esta herramienta y ahora vamos a ver la opción de altura de objeto, la cual me permite agregar un espesor al rectángulo. ¿Cómo es eso? Bueno, aún recordemos que mantenemos, ¿cierto?, la opción de grosor, la dejamos en 5 milímetros, seleccionamos la letra A, damos Enter y aquí vamos a dar, 300 para que se logre distinguir mejor. Damos Enter, aplicamos alguna proyección, desplazamos aproximadamente por acá, damos clic izquierdo y ahí ya tenemos prácticamente tres rectángulos que parecen ser bastante similares, uno con respecto al otro, uno al lado del otro, pero en realidad no es tan así. Vamos a girar un poco y fíjense que acá tenemos, ¿cierto?, el rectángulo tradicional que se encuentra en el plano XY, el segundo rectángulo que también se encuentra en un plano XY pero con una altura, ¿cierto?, de 40 milímetros, y este plano que está acá, ¿cierto?, este rectángulo que ya tiene una especie de relieve, nos podemos dar cuenta, ¿sí?, y específicamente una altura de 300 milímetros. Nosotros también podemos modificar, ¿cierto?, esta vista. Desde acá podemos seleccionar, por ejemplo, el sombreado. Un momentito, aquí cargue. Lo tenemos justamente ahí. O también la opción de realista. Entonces, vamos a volver nuevamente a la estructura alámbrica 2D. Seleccionamos la opción de plano superior. Y ahora vamos a ver otra de las opciones que nos entrega, ¿cierto?, esta herramienta. Seleccionamos rectángulo. Vamos a desplazar un poco más. Vamos a dejar todo tal cual. Por ejemplo, empalme vamos a dejar en 0. Vamos a dejar, por ejemplo, también la elevación, ¿cierto?, estaba en 40, lo vamos a dejar en 0. La altura, ¿cierto?, también la vamos a dejar en 0. Enter. Y si no me equivoco, estaríamos ok, ¿cierto? Vamos a desplazar un poco. Ahí lo tenemos. Ok, perfecto. Vamos a seleccionar, vamos a eliminar. De hecho, podemos eliminar todo el resto de figuras para que no nos estorben. Y ahora sí, seleccionamos la opción de rectángulo. Sin precisar el punto, por ejemplo, ya hemos visto lo que es chaflán, elevación, empalme, altura de objetos y grosor. ¿Qué opciones más nos podría haber, ¿cierto? Nos podría tocar ver con esta herramienta. Vamos a seleccionar, por ejemplo, el primer punto. Y como ya les había comentado, si nosotros precisamos el primer punto, aquí hay un error. Desplazamos, damos escape, seleccionamos, damos en grosor, vamos a dar 0, enter, perfecto. Si nosotros precisamos el primer punto, ya nos aparecen herramientas distintas. Por ejemplo, lo que es área, lo que es cota y lo que es rotación, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a seleccionar esta vez lo que es la opción de modo forzar cursor. Seleccionamos nuevamente, vamos a dar por acá. ¿Dónde estás? Ahí está. Perfecto. Vamos a ubicar este punto. Y vamos a ver primero lo que es la opción de área, ¿sí? La tenemos justamente acá. Podemos seleccionar la letra R. Damos Enter, ¿cierto? Y listo. Bueno, esta herramienta lo que me permite es crear un rectángulo utilizando el área y la longitud o una anchura, ¿cierto? Que son las dos medidas principales de un rectángulo, ¿cierto? Ancho o largo. Entonces,
vamos a indicar, por ejemplo, cuál es el área que nosotros estamos buscando. Por ejemplo, podemos seleccionar 900, damos Enter, y aquí me pide, por ejemplo, yo puedo indicar lo que es la longitud o la anchura. Vamos a seleccionar, por ejemplo, lo que es longitud. Simplemente seleccionamos, vamos a designar la longitud. En este caso vamos a decir que vamos a indicar 90, damos Enter, y ahí me acaba de generar, ¿cierto?, nuestro rectángulo. Un rectángulo de 90 por 10. Automáticamente me entregó el 10, ya que es el valor, ¿cierto? 90 por 10 me entrega el área de 900. ¿Qué opciones más tenemos? Vamos a seleccionar nuevamente rectángulo. Ubicamos, por ejemplo, vamos a darlo un poco más acá. Precisamos el primer punto. Y ahora vamos a ver la opción, ¿cierto?, de cotas. La tenemos justamente acá. Esta opción, ¿cierto?, nos permite crear un rectángulo usando valores de altura y anchura. Bastante interesante. Lo vamos a seleccionar. Vamos a decir que es 50 y 40, por ejemplo. Y fíjense que me acaba de generar, ¿cierto?, nuestro rectángulo, el cual yo lo puedo seleccionar dependiendo del cursor. Va hacia arriba, por ejemplo, en el cuadrante que yo escoja, pero manteniendo las medidas, en este caso que yo les proporcioné, 50 milímetros y 40 milímetros. Yo lo puedo, por ejemplo, seleccionar acá y no habría ningún inconveniente. ¿Qué otras opciones más tenemos? Seleccionamos nuevamente rectángulo. Vamos a desactivar la opción, ¿cierto?, de forzar rejilla. Ubicamos cualquier punto por acá. Y acá tenemos la otra opción, la cual es de rotación, ¿sí? Esta opción nos permite crear un rectángulo, bien digo un rectángulo, con el ángulo, ¿cierto?, de rotación especificado. Bastante útil también si necesitamos, ¿cierto?, generar un rectángulo el cual no se encuentre con su disposición, ¿cierto?, horizontal o vertical, sino que tenga un cierto ángulo, y con esta herramienta la podemos dar. Simplemente lo vamos a seleccionar y ahí lo tenemos. Por ejemplo, yo puedo dar 45 grados, damos Enter, y puedo indicarle, ¿cierto?, las dimensiones, pero siempre manteniendo los 45 grados asignados. Por ejemplo, 70 por 35. Enter, y ahí lo tenemos. Ahora, algo que puede ocurrir también es que si yo selecciono alguna línea, por ejemplo 18 grados, selecciono esta herramienta, ubico el primer punto, y yo quiero mantener, ¿cierto?, la dirección de esa línea, puedo seleccionar rotación y ocurre un inconveniente que no lo puedo asignar, ¿cierto? Puedo utilizar la opción de designar punto. Damos Enter y, si no me equivoco, lo tenemos de esta forma. Vamos a hacerlo de nuevo. Seleccionamos el primer punto, rotación, asignar punto, y bueno, podemos seleccionar, ¿cierto?, la esquina, ¿cierto?, bien digo, la esquina opuesta, ¿cierto?, a la cual yo seleccioné el primer punto. Y es así como trabajamos la herramienta de rectángulo.